Apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org, y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. Si usted tuviera una pintura original de Miguel Ángel o Van Gogh, ¿la exhibiría en las paredes de su sala u oficina? Una copia sí, pero probablemente un original lo tendría bien asegurado en la bóveda de algún banco, ¿verdad? Dios ha protegido la realidad del sexo porque es intrínsecamente hermoso. Dios no es negativo en cuanto a la virtud sexual de sus hijos. Más bien es muy positivo si es que lo sexual se lo maneja correctamente, en el lugar apropiado y en la forma adecuada. Si usted tiene un hermoso césped en su jardín, mientras está ahí, no hay ningún problema. Pero recorte un trozo de césped y póngalo sobre la alfombra de su sala, e instantáneamente deja de ser hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está fuera de lugar. No cumple la función para la cual fue sembrado y cultivado. ¿Lo entiende? Y como conclusión, sería sabio decir que muchas de estas cosas, si están fuera de lugar, se vuelven desagradables, incluyendo el sexo. Una cosa es libertad sexual y otra, completamente diferente, el libertinaje sexual. Es un inmenso placer darle la bienvenida una vez más a El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Hoy, el Dr. Adrián Rogers presenta, en la voz del pastor Lenín de Llanón, la primera parte de Valorando la Fidelidad Matrimonial. Se dice que Norteamérica como país ha experimentado una revolución sexual. En cierto sentido, esa es la verdad. Pero más que una revolución, ha sido una regresión que ha traído como consecuencia increíbles desastres en cuanto a los valores éticos y morales se refiere. Yo aún puedo recordar cuando el aire era puro y el adulterio era considerado un grave pecado. Ahora escúcheme con atención. Aunque los tiempos han cambiado, no solo en Norteamérica, sino casi en todos los países del mundo, la Biblia, la palabra de Dios, no ha cambiado. El mensaje de hoy es para ayudar a los padres para que cuiden a sus hijos, para que no sean succionados por los remolinos de la depravación, guiados por una generación adúltera, enloquecida por el dinero, desde las alcantarillas inmorales de Hollywood. El mensaje que quiero compartir con usted ahora es serio, sobrio y necesario, valorando la fidelidad matrimonial. Tenga la bondad de buscar el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, y comenzaremos a leer desde el verso 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? De paso, permítame decir que Jesús creía no solo en que toda la creación era divina, sino también que creía en la separación de los sexos. Veamos ahora lo que Jesús dijo desde el verso 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Dijo:
Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hay varias cosas que deseo que note al mirar la palabra de Dios para comprender bien el tema de atesorar la fidelidad conyugal. Primero, la provisión para la vida matrimonial. Al principio Dios los creó varón y hembra. Dios ordenó el matrimonio en el jardín del Edén. El matrimonio no está pasado de moda, ni está fuera del contexto, ni se ha desvanecido. El matrimonio no es como una lámpara de aceite ni como un antiguo carro Ford modelo T. El matrimonio no es algo obsoleto. Piense conmigo por un momento en la provisión que Dios hizo para el matrimonio. Es un plan divino de la creación. Note las palabras de Jesús en el verso 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? El matrimonio es la primera institución ordenada por Dios. El matrimonio fue ordenado antes que las leyes y antes que la civilización misma. El matrimonio existió antes de que haya un gobierno y aún antes de que hubiera un sistema de adoración y de que existiera la iglesia. La primera institución creada por Dios fue el matrimonio. Y a pesar de los trágicos fracasos en el pasado y en nuestra propia generación, la esperanza, el deseo por el matrimonio, como que nace con cada generación, porque es algo dado por el Dios Todopoderoso. Es algo que Él ha puesto en el corazón y en las mentes y en la estructura social de los seres humanos. En la actualidad tenemos a modernos sociólogos que tratan de borrar esto. De hecho, uno de nuestros jóvenes estudiantes universitarios me entregó una información de un curso de sociología de la universidad en donde él estudia. Y esa información entregada por el profesor de sociología dice, entre otras barbaridades, lo siguiente. La familia es un producto de una determinada sociedad en un tiempo particular de la historia. Y así como la estructura social de la sociedad cambia, así también debe cambiar la forma o estructura de la familia y la función y rol que la familia desempeña en la sociedad. ¿Qué es lo que está diciendo ese pseudo profesor? Que la familia solo es un producto de la sociedad, de los tiempos o de la evolución. Pero, mi amigo, el matrimonio no se originó en algún caldo primordial o en algún pantano prehistórico de inmoralidad. El matrimonio fue ordenado por Dios mismo en el jardín del Edén, y Jesús dijo que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. La máxima autoridad sobre el matrimonio es Dios, y no ninguna sociedad por avanzada que se crea, ni ningún hombre por muy sociólogo que sea. El matrimonio es, pues, el plan de Dios para el hombre y la mujer. ¿Cuál es la prioridad en el matrimonio? El matrimonio es supremo y está por encima de cualquier otro compromiso terrenal. Mire lo que dice el verso 5. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Estas son las palabras de Dios mismo. Los padres no son el supremo compromiso. Oh, cierto, debemos honrar a nuestros padres, pero la Biblia enseña que un hombre debe abandonar padre y madre para unirse a su mujer. Eso quiere decir que hay que cortar el cordón umbilical de la relación entre los padres con los hijos y dejar de ser el hijo de mamita o la hija de papito. Y esto usted lo entiende muy bien, ¿verdad? Los hijos no son el compromiso supremo. Cierto, debemos amar y cuidar de nuestros hijos, pero si usted es una madre, comete un trágico error cuando derrama toda su devoción y cuidados en sus hijos, olvidándose de su esposo, y sin pensar que tarde o temprano los hijos abandonarán el hogar. La relación marido-mujer es, en la Biblia, la más importante de las relaciones, más importante que la relación padres e hijos.
El mundo de los negocios no debe ser su compromiso supremo. Muchos de ustedes están en peligro de sacrificar sus hogares en el altar de los negocios. Muchos hombres y mujeres son más fieles a sus trabajos que a sus cónyuges. Muchas parejas terminan divorciándose cuando por motivos de trabajo tienen que reubicarse en otro estado o provincia o en otro país. Muchas veces pensamos que un hombre tiene éxito cuando antes de cumplir sus 30 años se ha divorciado 2 veces, padece de úlcera estomacal a los 35, a los 40 sufre un ataque cardíaco, pero es un alto ejecutivo en alguna empresa. En el verso 6 Jesús dice, así que ya no son más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y a pesar de esta clarísima enseñanza, un juez en una conferencia nacional, en un simposio relacionado con el tema, dijo, debemos enfrentar los hechos y permitir a nuestros jóvenes el que se casen 2 o 3 veces antes de que sienten cabeza definitivamente. Esta es la mejor propaganda para los matrimonios desechables, que va totalmente en contra de la palabra de Dios. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No hay nada más hermoso que la intimidad matrimonial. Marido y mujer como arco y violín. Separados no sirven para nada. Juntos pueden producir hermosa música. Marido y mujer, una sola carne. Un matrimonio monógamo que no se lo debe confundir con un matrimonio monótono. Cuando Dios no nos permite alguna cosa es para que no nos hagamos daño a nosotros mismos. Y cuando Él nos lo permite es para nuestra felicidad. En una encuesta sobre el matrimonio, realizada no hace mucho tiempo, se descubrió algo muy interesante. Las parejas que estaban completamente satisfechas con su vida sexual eran los matrimonios que creían firmemente que el sexo fuera del matrimonio era algo equivocado y negativo. Las personas que guardan los mandamientos de Dios en lo concerniente al sexo son las que tienen una satisfactoria vida sexual y gozan de la intimidad sexual en su matrimonio que aquellas que desechan las normas divinas. La encuesta también reveló que el 72% de los matrimonios tradicionales, esto es, un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe, tenían hogares mucho más estables y seguros que los hogares formados con uniones libres. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan magnífico para los matrimonios que operan y funcionan bajo sus instrucciones. Busque 1 Corintios, capítulo 7, los versos del 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que Dios nos ha dado el sexo no solo para procreación, sino también para comunión, gozo, comodidad, satisfacción biológica, demostración de afecto, amor mutuo, de necesitarse físicamente el uno al otro. En la Biblia, cuando marido y mujer se juntan sexualmente, por lo general usan la frase «y conoció a su mujer». Significa que el sexo es una forma de comunicación que no se la puede describir con palabras. Es una forma de decir, te amo y quiero sentirte en mí y que tú me sientas en ti. Cuando en sus mandamientos Dios dijo
que no se debe cometer adulterio y que hay que huir de la fornicación, no es que Dios está tratando de impedirle el usar algo que Él mismo creó, sino que trata de protegerlo para que sepa apreciarlo. El sexo es un hermoso regalo de Dios. Y cuando Él dice, no adulterarás, es porque el matrimonio es tan estupendo que Dios no quiere que lo adultere con nada. Si usted tuviera una pintura original de Rembrandt o Miguel Ángel o Van Gogh, estoy seguro que no la tendría exhibiéndola en las paredes de su oficina o de su sala, sino que la tendría bien asegurada en la bóveda de algún banco. Dios ha protegido esto del sexo porque es intrínsecamente hermoso. Dios no es negativo en cuanto a la vida sexual de sus hijos. Más bien es muy positivo si es que lo sexual se lo maneja correctamente, en el lugar apropiado y en la forma adecuada. Si usted tiene un hermoso jardín con un césped que parece alfombra, mientras está ahí ese césped no hay ningún problema. Pero recorte un trozo de césped y póngalo sobre la alfombra de su sala e instantáneamente deja de ser hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque está fuera de lugar. No cumple la función para la cual fue sembrado y cultivado. ¿Lo entiende? Y aunque un buen césped es una cosa agradable en el jardín, fuera de contexto se vuelve feo y desagradable. Bien, primero hemos visto la provisión para la vida matrimonial. Segundo, la contaminación de la vida matrimonial. Veamos Mateo 19, los versos del 7 al 9. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Que el adulterio es un pecado que contamina la vida matrimonial. Adulterar significa hacer algo impuro. Y Dios no quiere que usted vuelva impuro algo que Él creó para que sea puro y hermoso. Cuando un hombre o una mujer comete adulterio, ¿qué clase de pecado comete? Se lo diré. Pecan contra ellos mismos. Pecan contra su propio cuerpo. En 1 Corintios 6:18 la Biblia dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso significa que hay algo absolutamente único en el pecado de la inmoralidad. No hay pecado más destructor en lo espiritual, mental y físico que el pecado del adulterio. Si tuviéramos que hacer una lista de pecados por su gravedad, el adulterio tendría el carácter de único, porque es un pecado contra uno mismo. Un psicólogo de una famosa universidad norteamericana dijo que el 50% de los estudiantes universitarios sufren problemas psicológicos debido primordialmente a las relaciones inmorales que tienen. En nuestro mundo actual hay lo que con eufemismo se conoce como enfermedades sociales, que no son otra cosa que enfermedades causadas primordialmente por la vida inmoral. Y nos preguntamos, ¿qué se podrá hacer contra el SIDA o las otras enfermedades venéreas que existen? Pero nadie hace caso de la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Nadie quiere obedecer lo que la Biblia dice al respecto. Pero todos hablan acerca de la práctica del sexo seguro. Lo paradójico es que Dios nunca vio el sexo como algo peligroso. El plan de Dios siempre incluyó el sexo sagrado, no el sexo seguro.
Usted puede sembrar cardos y espinas si así lo quiere, pero no se asombre ni se asuste por lo que coseche. Mucha gente pasa de lunes a sábado sembrando hierba mala y el domingo van a la iglesia a orar para que Dios les dé una buena cosecha de trigo o de maíz. En unos casos, en otros, muy pocos piden perdón a Dios por lo que han sembrado. Dios quiere y puede perdonar, pero la tierra siempre le dará abundantemente lo que usted sembró. Todos sabemos que hay una ley inexorable. Se cosecha lo que se siembra y siempre se cosecha más de lo que se siembra. Bien lo dice el refrán popular: siembra vientos y cosecharás tempestades. ¿Qué está sembrando usted en su vida? Si no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, le puedo asegurar que está sembrando cardos y espinas, y eso es exactamente lo que cosechará. ¿No le gustaría tener ahora mismo la seguridad del perdón de sus pecados? Si es así, le invito a orar a Dios de la siguiente manera: querido Dios, gracias por haberme permitido mirarme en el espejo de tu palabra. Me reconozco pecador delante de ti. Estoy perdido espiritualmente y necesito la dádiva de tu gracia y misericordia. Señor Jesús, sé que tú eres el Hijo de Dios y que diste tu propia vida en la cruz como sacrificio para pagar el precio de la culpa de mis pecados. Este momento, con toda la fe de la que soy capaz, te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor, y te entrego el control de mi vida. Hazme un instrumento útil en tus manos y ayúdame a hacer tu voluntad. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión, escríbanos al respecto. Así nos dará la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Si oró entregándole todo su ser al Señor Jesucristo, háganoslo saber para orar por su nueva vida en Jesús. Y si quiere compartir el estudio bíblico Valorando la Fidelidad Matrimonial, está a su disposición. Llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900 o visite elamorquevale.org. Asimismo, esta enseñanza, Valorando la Fidelidad Matrimonial, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Valorando la Fidelidad Matrimonial es parte de la serie de 6 mensajes Atesorando los Valores Familiares. Encontrará la serie completa Atesorando los Valores Familiares en elamorquevale.org o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. La forma en que aquí en El Amor que Vale sabemos si somos de bendición es a través de las vidas cambiadas por la eternidad. Nuestro método es simple pero muy efectivo: enseñar y predicar la palabra de Dios. Por ello, al enviar su aporte económico, qué mayor gozo que saber que el Señor continúa ministrando a miles con nuestro programa, incluyendo a estas personas. Rafael de Caracas, Venezuela, publicó en nuestro muro de Facebook: todos los días oigo su programa El Amor que Vale. Quiero hacerle llegar saber que por medio de él conocí al Señor Jesús y supe lo que hizo por mí en la cruz del Calvario. Lo recibí como Señor y Salvador de mi vida para siempre. Sigan adelante, enseñando la verdad sobre la santa palabra de Dios. Muy agradecido con Dios y todo el equipo del programa. Gracias por compartirnos su testimonio. Y en elamorquevale.org
Puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oramos que el tiempo invertido en el estudio de la Palabra de Dios haya sido una bendición para usted. Soy Irving Ravelo. Esperamos que esté con nosotros para la próxima prédica, cuando el pastor Adrián Rogers nos ayudará a escudriñar las verdades bíblicas y descubrir aún más acerca del mayor amor, el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del